Un gobierno que se vendía como un gobierno fuerte, como el de Nayib Bukele, que podía solucionar por su cuenta y que negó cualquier pacto con ustedes durante siempre. Les pidió a ustedes apoyo directo para controlar a las comunidades durante la pandemia. Exactamente. Bukele militarizó el país y arrestó a miles de salvadoreños por irrespetar la cuarentena, violando una orden de la Corte Suprema de Justicia. Aún así, Charlie asegura que el gobierno les entregó el control de sus comunidades. El gobierno le pidió a un grupo criminal que controlara las salidas de la gente durante la emergencia del COVID-19. Claro, fue así. O sea, nosotros estábamos apoyando, pues. O sea, él nos pidió el apoyo y nosotros lo dimos. En un aspecto, pues, de que pues estábamos haciendo, en teoría, pues estábamos haciendo ahí patria o no sé qué puta, pues, cómo se puede llamar eso, pero estábamos colaborando, pues. Bukele entra a la presidencia en junio de 2019 después de haber ganado apoyado por ustedes, tal como nos estás contando. ¿Qué cosas distintas les prometió como presidente? No, pues si ustedes pueden ver, o sea, el cese de la guerra, pues, o sea, paró. Ya no hubieron muertos ni de este bando ni del otro bando. Que es que mira, loco, puchica, hablarte de estos puntos son bien delicados, loco, porque es como yo hacerme acreedor de algo que quizás sí lo sé, pero no te lo puedo decir, porque así es, pues ya me entendés. Ya no te voy a decir nunca se dio un homicidio, pero se dijo con Marroquín, si se hace algo sin cuerpo no hay delito, con eso te digo todo. Ya. Durante el primer gobierno de Bukele, entre 2019 y 2024, se decretó secreto oficial sobre las cifras de desaparecidos y cementerios clandestinos. ¿Cuál era el trato al que habían llegado con el gobierno de Bukele sobre el delito de extorsiones? Ajá, no, lo que no se podía era como pelearlas. Ajá, o sea, no, o sea, pues, como vos ya tenés una zona, ¿va? Entonces, pero yo quiero tu zona porque esa zona está buena, ¿va? Entonces yo voy a hacer algo. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron las que se frenaron, las que se calmaron, o sea. ¿A qué acuerdo se llegó ya siendo Nayib presidente? Mira, como te dije al principio, era lo primero que ellos querían era hacer homicidio. Pero llegó la famosa pandemia, loco. El presidente Bukele anunció en cadena nacional que entregaría $300 a 1.5 millones de salvadoreños para paliar la crisis. El anuncio desató que miles se agolparan a las puertas de la institución que entregaría el dinero. Miles no se encontraron en las listas. La confusión reinó. 2 meses después, la Corte de Cuentas presentó los hallazgos de una auditoría que revelaba que al menos $30 millones habían sido entregados con criterios desconocidos. Ustedes saben que no era fácil mantener encerrada a la gente, pues tenía que haber un régimen. Y el régimen lo teníamos nosotros prácticamente. Janet Aguilar, bienvenida hoy para poder abordar otra vez, como digo, siempre un temazo, un tema muy, muy sensible, principalmente en estos tiempos, el hablar del Salvador o hablar sobre regímenes que son autoritarios, hacer esas diferencias para que la gente entienda, principalmente porque corren vientos peligrosos por Costa Rica, y es porque hay un gran desconocimiento sobre esta materia. Bienvenida, académica, investigadora sobre los temas de seguridad humana, digo yo, que es un tema muy álgido también y muy grande. Gracias por estar acá en el podcast Seguridad Hoy. No, muchísimas gracias, Tania, por la invitación. Un gran honor estar en tu espacio, te sigo. Y bueno, también a mí me sirve muchísimo este diálogo, ¿verdad?, entre nuestros países alrededor de nuestra región y las preocupaciones compartidas que tenemos sobre estos temas. Preocupaciones compartidas, entre esas, obviamente, el tema de seguridad nacional, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el narcomenudeo ocupan la agenda. Es el tema número 1 en Costa Rica y se ha querido llevar hacia adelante
con propuestas. Yo reviso lo que ya se está postulando por parte de varios de los partidos políticos que van a entrar en esta carrera fuertemente a partir de los últimos meses de este año, y uno ve con gran preocupación cómo se quieren emular modelos. El famoso modelo Bukele y la estrategia de seguridad de El Salvador, ¿de qué va exactamente? Sí, bueno, mira, es innegable que de alguna manera en los últimos años el llamado modelo Bukele se ha posicionado, sobre todo internacionalmente, como un referente securitario, ¿no? Sobre todo por los éxitos que en términos de reducción de homicidios se ha producido a la luz de las estadísticas oficiales. En los últimos años este modelo parece estar transitando más bien a un modelo carcelario que se busca extrapolar continentalmente, ¿no? Ahora con este icono del Secot, esta cárcel de máxima seguridad construida por Bukele. Pero en realidad, digamos, si leemos de manera fría sobre la base de criterios técnicos la política de seguridad de Bukele, más bien es una estrategia de marketing político con un enfoque de populismo punitivo que da seguimiento a los esquemas y a las dinámicas de las manos duras que iniciaron los gobiernos de Arena en 2003, por ejemplo, con Antonio Saca, que luego continúa el FMLN con su propia modalidad, las medidas extraordinarias de seguridad, en donde declara la guerra contra las pandillas, sobre todo el gobierno de Salvador Sánchez Serén, y ahora el llamado modelo Bukele, que es una reedición de estas políticas de seguridad ampliado por, digamos, un enorme aparato propagandístico. Fundamentalmente, digamos, las claves o los ejes estratégicos han sido militarización de los territorios, estrategias de concentración de fuerza, sobre todo fuerzas combinadas, ejército, policía, uso de la tecnología para ejercer un mayor control territorial, pero ojo, no solo de las estructuras delincuenciales, sino también de la población en general o de, digamos, ciertos perfiles que ellos consideran opositores. Y otra dimensión ha tenido que ver con la negociación entre el gobierno de Bukele y los liderazgos de las tres principales pandillas que dominan, digamos, la gobernanza criminal en El Salvador. Un tercer elemento, que esto ya es más reciente, es el uso de los poderes de excepción, un régimen de excepción permanente que comenzó el 27 de marzo de 2022 y que se ha prolongado hasta el día de hoy ya por 36 meses, fuera de todo marco constitucional, de todo marco legal y en contra de tratados internacionales, que fundamentalmente se basa en una política de capturas en masa, de capturas ilegales y arbitrarias sin orden judicial, sin investigación previa, que ha engrosado, digamos, las cárceles y la población penitenciaria, a tal punto de que entre 2019 y 2024 se triplicó la población penitenciaria al pasar de 36.000, más o menos en 2019 que llega Bukele, a más de 110.000, 115.000. Es decir, en términos de 3 años de vigencia de régimen de excepción, en donde están suspendidos derechos fundamentales de los 6 millones de salvadoreños, no solo, digamos, de grupos vinculados a actividades criminales o sectorizados, sino que aplica para todo el territorio nacional, que ha derivado en esta política de capturas en masa, más de 85.000 capturas. La gran mayoría de ellos han quedado en detención preventiva porque se ha generalizado, se ha vuelto una norma, a quienes se les ha suspendido el acceso a la defensa, el acceso al debido proceso. Está violentando el principio de inocencia en la medida en que se detiene y luego se investiga para ver de qué cargos se les aplica. Y bueno, de estos se dice que hay más de 30.000 personas que no tienen ninguna vinculación con estructuras de pandillas. Se ha utilizado una figura laxa, una figura difusa en nuestro Código Penal, que es en su momento creación de la mano dura, la figura de las agrupaciones ilícitas, que es una figura que establece que 3 o más personas reunidas
pueden pretender delinquir y a partir de ahí, y sobre todo con esta narrativa de construcción del enemigo único pandillas, se ha extendido esta estigmatización a buena parte de la población, sobre todo sectores populares, clase trabajadora, y bueno, eso ha derivado en miles de capturas de inocentes que están, bueno, guardando prisión bajo condiciones de elevadísimo hacinamiento, bajo una política de tortura que está siendo documentada en más de 6.000 casos registrados por organizaciones de derechos humanos, más de 400 muertes bajo custodias, violaciones sexuales de hombres y de mujeres y de menores de edad en cárceles. Se modificó también, paralelamente a esta reforma, han modificado el Código Penal, el Código Procesal. Se redujo la edad de inimputabilidad penal a 12 años, con lo cual se ha incrementado la población penitenciaria menor de edad en estas cárceles, y ahora hay una reforma para mezclarlos con adultos. Adicionalmente, se está, como te digo, obstruyendo el debido proceso y se creó por primera vez en la historia de El Salvador esta figura de jueces sin rostro, en donde en audiencias masivas de más de 500 personas se juzga, digamos, en una audiencia no el delito, sino una estructura. Entonces, hay, digamos, bajo esta figura se está aglutinando a la gente en función del lugar de residencia y no necesariamente en función de una investigación que dé cuenta de, digamos, la participación de estas personas en actividades delictivas. El Poder Judicial absolutamente sometido a las órdenes del Ejecutivo, de Bukele, en tanto que a partir de 2021 Bukele da un golpe al órgano judicial, desmantela la Sala de lo Constitucional, destituye el 30% de los jueces y gradualmente los va sustituyendo por jueces leales, con lo cual también ha habido una reforma de facto en todo el sistema judicial. Digamos, hoy día en El Salvador no hay independencia de poderes, existe el órgano judicial formalmente, existe la Asamblea Legislativa, pero en realidad lo que tenemos es un régimen autocrático supeditado a la voluntad absoluta del Ejecutivo, y en este caso del presidente Bukele. Ahora que hablas del poder legislativo y el poder judicial, porque obviamente se desmanteló, pero todo esto inicia a partir de la llegada no solo del régimen de estado de excepción, ¿no? Nosotros vimos de una forma, o sea, nos quedamos muy impresionados cuando se tomó el control con parte de algunos miembros del ejército, militares fuertemente armados en la Asamblea Legislativa. Cómo llega Bukele a tomar además el control en una posición como si fuese el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero hay una serie de elementos que se van dando uno detrás de otro hasta tomar el control absoluto del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Eso es parte del plan y de la estrategia, ¿no? Que es obviamente una estrategia política de control absoluto del país, sobre pretexto de poder mejorar la seguridad. Cuando se hace esa estrategia, se implementa sí o sí en paralelo el estado de excepción. ¿Qué implica el estado de excepción? Que sí, yo sé que es un asunto de control territorial para poder, porque el efecto pandilleril era muy homogéneo en todo El Salvador y sabemos que la violencia ha sido muy, muy alta y que había que hacer de alguna forma, había que tomar medidas muy dramáticas para poder controlar. Pero, ¿cuáles han sido las implicaciones reales para la población? Porque no todos son pandilleros, no todos delinquen, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica se habla muchísimo del SECOT, porque la gente cree que el sistema penitenciario de El Salvador es solo el SECOT y que nosotros deberíamos de estar eventualmente reproduciendo en buena parte algo de ese modelo, que ahí es donde toca hacerle a la gente que nos va a escuchar y nos va a ver cierto tipo de aclaraciones. ¿Qué implica un estado de excepción? Porque aquí también hay políticos que, aunque te parezca increíble, están dentro de sus planes de seguridad proponiendo que Costa Rica entre en estados de excepción en algunas regiones, y eso por supuesto implica para las comunidades
limitar su movimiento, su desplazamiento, horarios, etc. Entonces, eso para entenderlo mucho mejor, que ha implicado para quienes no están en organizaciones criminales, porque también, y con esto cierro la pregunta, aquí han dicho, y lo han dicho en toda América Latina, porque esa mercadotecnia en todo caso del Salvador, Bukele es experto, es mercadólogo, ¿no? Y sabe usar muy bien las redes sociales, sabe usar muy bien la psiquis de la gente joven, es el presidente cool. Y a partir de ahí, por supuesto, todo eso se va moviendo y a la larga el resto de los políticos quieren porque saben que es sexy, es muy atractivo, eso va a mover votantes. Por eso otra vez vuelvo a Costa Rica en paralelo, por lo peligroso que es. Todo ese aparato de mercadotecnia está incidiendo en un país como este. La gente ha dicho en toda América Latina, estamos dispuestos a un régimen autoritario, dicho así tal cual, con tal de que se nos garantice seguridad. Y cuando vemos a un Bukele salir a decir que los pandilleros le arrancaron las manos a una señora porque no quiso pagar una coima o pagar una extorsión como tal, que aquí se ve muy poco, pero se ve el tema de las extorsiones y además la gobernanza criminal en algunas regiones y comunidades, principalmente distritos, zonas marginales, ya lo estamos viendo. Pero claro, pone estos ejemplos que son muy dramáticos y por lo tanto la gente, porque es jugar con las emociones y con el estómago de las personas, hoy por hoy podemos salir, hoy por hoy El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio, dicho por Bukele. Estado de excepción que implica para los salvadoreños, no para los delincuentes, para los salvadoreños. Y en términos de derechos humanos, lo que podría implicar para un país como este, emular un modelo como el famoso modelo Bukele. Sí, bueno, mira, el estado de excepción implica la suspensión temporal, de acuerdo a la Constitución, la suspensión por 30 días cuando haya un estado de calamidad, de emergencia, una situación de crisis. Se puede recurrir a estos poderes de emergencia suspendiendo derechos temporalmente. La Constitución salvadoreña lo permite por 30 días y prorrogable por un término similar. Es decir, que al día 61, digamos, de la primera prórroga, ese régimen de excepción cae en una situación de inconstitucionalidad. En este caso, digamos, se han suspendido fundamentalmente en la práctica cuatro derechos. El derecho a la defensa, es decir, la persona no puede acceder, digamos, a un defensor, no tiene derecho a que se le visite, no tiene derecho a que su defensor participe, por ejemplo, en una audiencia. La gran mayoría de los que han sido capturados bajo régimen de excepción han estado, digamos, fuera del amparo legal de la asesoría. A su vez, bueno, la posibilidad de que te informen por el delito por el que has sido detenido. También se modificó el plazo para ser presentado a un juez. La legislación penal salvadoreña establece 72 horas después de tu detención para ser puesto a disposición de un juez, ¿verdad? A partir de un requerimiento fiscal, es decir, es una detención administrativa. En este caso no se aplica. Están capturando sin una orden judicial, sin una orden administrativa, sin que se cometa un delito en flagrancia, que es el otro criterio que establece también la legislación penal salvadoreña. Es decir, son detenciones ilegales arbitrarias en donde no informan necesariamente a la gente por qué se está llevando detenida. Ha habido casos y están documentados incluso en los informes de CIDH, de Human Rights Watch. A mucha gente incluso cuando la gente alega por qué me están deteniendo, les dicen, bueno, por la ley que impuso el presidente. Sabemos que usted no cometió un delito, pero lo llevamos por la ley que impuso el presidente. Y porque también, hay que decirlo, este margen de arbitrariedad en un régimen sin contrapesos, donde no hay un control político del órgano judicial, se ha prestado por un amplio margen de abusos y atropellos. Entonces, a la gente, digamos, la policía y el ejército la está capturando por cualquier cosa, por un arete a un joven, por un tatuaje artístico, aunque saben que no es un tatuaje alusivo a pandillas,
porque calza unos zapatos parecidos a los que usa la MS, por la zona de residencia, porque le revisaron el celular y le encontraron, digamos, información que podía ser sospechosa, porque a la hora de detenerlo tenía en su cuenta bancaria $300, porque un vecino dijo, ahí vive un terrorista pandillero, o sea, sin mayor investigación. Y en esa lógica, digamos, ha habido una captura en masa que, te digo, ha llegado a abultar a más de 100,000 personas el sistema penitenciario. Hoy día El Salvador es el país con la tasa de prisionalización más alta del mundo, por encima de Estados Unidos y de países como Cuba, ¿no?, que generalmente han estado ubicados en el ranking más alto, de una tasa de más de 1.600 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, en un país de 21,000 kilómetros cuadrados de 6 millones de habitantes. Es decir, básicamente estamos configurando un estado carcelario. En la práctica, además de la suspensión de estos derechos, bueno, los primeros meses también se suspendió el derecho de asociación, con lo cual también eso generó mucha incertidumbre en términos de que es un derecho, digamos, garantizado por la Constitución. Pero en ese proceso, digamos, se está también violentando garantías mínimas como el principio de inocencia, el acceso a un debido proceso. Todas las detenciones son detenciones en régimen de incomunicación. También esto es fundamental, es decir, la persona es detenida y no se le da chance, por ejemplo, de informar a su familia. En muchos casos, digamos, se ha configurado, y esto lo están manejando sobre todo los organismos internacionales, desapariciones forzadas de corta duración, en la medida en que la persona es detenida y es trasladada a un sitio del cual se desconoce. Entonces se configuran también los elementos que las convenciones internacionales tipifican como una desaparición forzada, en la medida en que es una detención arbitraria. Se impide, digamos, que la persona tenga comunicación con su familia, pero además se deja a la persona fuera del amparo legal en la medida en que no puede acceder a un abogado, a una legítima defensa. Entonces, digamos que este proceso sin duda ha generado un impacto en miles de familias salvadoreñas, sobre todo, hay que decirlo, jóvenes. Yo he llamado este régimen de excepción una política juvenicida, porque la gran mayoría de las personas detenidas, torturadas y muertas bajo custodia del Estado son personas entre 12 y 35 años. O sea, estamos fundamentalmente implementando una política de exterminio, de criminalización de las juventudes marginadas, precarizadas, porque hay que decirlo, son fundamentalmente jóvenes pobres que viven en comunidades estigmatizadas, muchos de ellos con un trabajo. Estamos hablando de jóvenes universitarios, personas que estaban en un país como El Salvador, que tiende a expulsar, digamos, de su sistema económico, ¿verdad?, amplios márgenes de la población, sobre todo población juvenil sin mayor trayectoria laboral, que han estado haciendo un gran esfuerzo para insertarse. Estos jóvenes son los que han sido detenidos. Aquí estamos hablando también de mujeres, incluso madres con sus bebés, que han sido detenidas. Hay casos registrados, documentados, de bebés que han muerto dentro de las cárceles. También hay varios casos activados a nivel del sistema también interamericano, denuncias. Y bueno, una serie de políticas genocidas, digamos, porque básicamente lo que tenemos en este momento es una gran población penitenciaria que, debido a las condiciones de hacinamiento carcelario, de sobrepoblación, a las prácticas de tortura, a la política de deprivación de alimentos y de agua, y sobre todo, bueno, a los golpes y estas prácticas sistemáticas de tortura, han desarrollado en corto tiempo enfermedades crónicas y terminales. Hay muchísimos casos con personas encarceladas con insuficiencia renal que al parecer ha estado asociado a los golpes que están recibiendo por parte de los custodios, a los castigos crueles a los que se somete a la población. Y bueno, en ese contexto, mucho sufrimiento de madres, hay que decirlo.
hay un impacto, hay una feminización de los impactos del régimen de excepción. O sea, como en la guerra, Tania, volvimos a ver en El Salvador filas de madres, de mujeres buscando a sus hijos en un peregrinaje de una sede policial a otra, de una cárcel a otra, sin saber exactamente su suerte y paradero, ¿verdad? Mujeres pobres que a partir de la detención de sus hijos o hijas, que muchas veces eran las y los proveedoras, han tenido que asumir no solo el trabajo de cuidado, sino también la carga económica, la manutención. En algunos casos, en muchos casos documentados, la policía se llevó a ambos padres y dejaron a niños, muchas veces pequeños, abandonados a su suerte. Y son los vecinos o familiares, digamos, lejanos, quienes han tenido que asumir, muchas veces abuelas, el cuidado de estos niños y niñas. Hay un informe, porque a nivel, digamos, el modelo Bukele se publicita a nivel macro, digamos, hay mucha difusión de los logros, sobre todo en la reducción de homicidios, pero a nivel micro hay un impacto severo en el tejido social. O sea, estamos hablando de un tejido social roto, de comunidades y zonas que se han despoblado incluso por esta política de capturas masivas. Hay una descapitalización, digámoslo así, de población económicamente activa, que es la que ha sido más afectada por el régimen de excepción, y una serie de fenómenos asociados. Por ejemplo, sabemos, y está documentado en un informe reciente, de que muchas de estas niñas que han quedado abandonadas están siendo objeto de víctimas de trata, o han sido orilladas a, acompañarse, entre comillas, con parejas mayores para garantizar su manutención y la de sus hermanos menores, porque ellas han quedado a cargo. Entonces, hay una herida social, digamos, muy fuerte que la gente está sobrellevando en estas comunidades, porque hay que decir, ha afectado sectores mayoritarios, sectores que además eran básicamente una población electoralmente afín a Bukele, que era parte, digamos, de ese coto electoral que votó por Bukele y que ahora se han visto afectados. Adicionalmente, quería decir que en términos de los impactos, ha habido en general, esta política del régimen de excepción ha sido más que una estrategia de seguridad, una estrategia de control social y de instauración de miedo colectivo. Es decir, pasó de ser una política publicitada como una herramienta de persecución o de guerra contra las pandillas a un instrumento de instauración de miedo, de terror, no solo de miedo subjetivo, sino también de miedo colectivo. Entonces se está utilizando para quebrar resistencia de, por ejemplo, comunidades organizadas que están resistiendo al desalojo de sus propiedades, o vendedores ambulantes en los centros de las principales capitales que están siendo desalojados masivamente, so amenaza de aplicarles el régimen de excepción. De manera que hoy día cualquier conflicto o cualquier disidente puede ser objeto de la aplicación del régimen de excepción. Lo estamos viendo ahora justamente en esta etapa. Hemos tenido una semana de captura de defensoras de derechos humanos. Quizás el caso más conocido, más emblemático, es de la abogada Ruth López, pero digamos en esta captura se enmarca en una serie de hechos de capturas arbitrarias contra defensores en donde ya se les está aplicando el régimen de excepción. Por ejemplo, a Ruth, pese a que se le acusa de un delito común, no fue presentada a las 72 horas que establece el Código Penal, sino que se le ha establecido los plazos del régimen de excepción. ¿Qué significa esto? Que va a ser puesta a disposición posiblemente de un tribunal especializado de crimen organizado, en donde muchos de estos derechos y garantías que establecen las leyes salvadoreñas están siendo suspendidas. Entonces, digamos, cualquier disidente, alguien que, por ejemplo, expresa su descontento en Twitter, un médico que está denunciando que no hay, por ejemplo, abastecimiento de medicinas,
o que no cuenta con los insumos básicos para poder atender. Maestros de escuelas que están denunciando arbitrariedades han sido detenidos arbitrariamente. Sindicalistas por defender derechos o personas de la clase trabajadora que han organizado protestas, por ejemplo, para exigir pagos que se les adeudaba, han sido detenidos bajo el régimen de excepción. Que ahí exactamente iba a preguntarte, pero ya lo dijiste todo, porque o sea, detenerse a hacer la consulta sobre cuáles son los peligros para la democracia y los derechos humanos en El Salvador de un régimen como el que está llevando hacia adelante Bukele como un todo, el famoso régimen o el modelo Bukele, es eso, ¿verdad? Es que los activistas hoy por hoy están siendo detenidos, que no solo es la limitación de toda la población, a qué hora salen, hasta qué hora pueden estar afuera, si pertenecen o no a una organización criminal, o eventualmente el estigma de que si tenés un tatuaje vas a ser considerado un pandillero. Pero los peligros para la democracia en El Salvador, en realidad, yo veo todos desde afuera. En la práctica, ¿qué es lo que sigue en términos de democracia? Porque con derechos humanos ya sabemos que hay una violación abierta, que además es absoluta, porque se generaliza y porque además cuando no solo vemos las imágenes del Secot, que mucho se ha juzgado y se ha dicho, aquí hay muchos costarricenses que de una forma muy acelerada mueven la boca para decir, en todo caso son terroristas y por ende tienen que ser tratados como tales y tienen que comer con las manos y todo lo que, en todo caso, por un asunto de mercadotecnia, Bukele siempre permite que se ventile, ¿verdad? Que van aquí, incluso influencers, costarricenses, mexicanos, de nivel mundial, a ver lo que yo considero es un circo, es un zoológico humano. Es dramático. La otra parte, que es el sistema penitenciario como un todo, donde están las mujeres que señalaste, que incluso han sido detenidas con sus hijos, o los hijos quedan al garete. Supongo que no hay una institución, porque en todo caso todo está controlado por Bukele. Entonces, ¿qué pasa con las instituciones que deberían de estar atendiendo todas estas problemáticas? Acá en Costa Rica tenemos al Patronato Nacional de la Infancia, que en todo caso, desde mi perspectiva, debería de ser más que intervenido hace mucho tiempo, porque le ha fallado muchísimo a todo el tejido social. Hay muchos bemoles y mucho que corregir, pero no hay una institución como lo que es el patronato acá. Y lo otro es eso, es exactamente qué es lo que se puede esperar en términos de democracia, porque también se apela a que él está llegando por la vía de la democracia. Entonces, siempre se ha dicho, a mí el pueblo me escogió, con el populismo, el pueblo me escogió, la mayoría de los salvadoreños están absolutamente contentos y complacidos. Son los menos, sí o sí, los activistas y las personas que están preocupadas por cuanto se les han violentado no solo los derechos de poder trasladarse, de los horarios, o de que te puedan detener un hijo de una forma arbitraria simplemente porque está a deshoras, ¿verdad? O porque ellos consideran que puede ser un pandillero. Entonces, ¿qué más hay ahí detrás, principalmente para una democracia que yo no estoy viendo en El Salvador? Sí, mira, el proceso político de desmontaje de la democracia en El Salvador, hay que decirlo, ha sido extremadamente acelerado, digamos. Comenzó, Bukele, sabemos, llega por la vía electoral de manera legítima al poder, no con una mayoría apabullante, como se dice. En realidad, digamos, en la elección de 2019 votó un poco más del 50% del padrón, y de ese, alrededor de un 25% de la población registrada votó por Bukele. Entonces también hay que poner ese dato porque es importante, se magnifica, digamos, ese nivel de legitimidad a partir del gran apoyo electoral, cuando en la práctica, si ves los números fríos, pues hubo un apoyo importante en un momento en donde también, hay que decirlo, había una enorme decepción con la clase política tradicional, con los partidos políticos tradicionales, y él llega, digamos, como una alternativa. Y efectivamente, en la medida en que va controlando las instituciones del Estado, va desmontando todas las instituciones de control.
desmonta, por ejemplo, el Instituto de Acceso a Información. El Salvador hoy día tiene toda la información reservada, absolutamente en reserva, incluyendo los datos de homicidio, por ejemplo. Con lo cual, esa reducción de homicidios, digamos, a la luz de criterios técnicos que permitan, digamos, contrastar un dato, verificar un dato, no es posible. O sea, no sabemos en qué medida ese dato es tal cual las estadísticas lo muestran, sobre todo porque han habido cambios en los protocolos de registro y además hay que decirlo, digamos, se ha sacado, se ha extraído del registro de homicidios datos claves que en el pasado estaban incorporados en el protocolo de homologación de homicidios, como por ejemplo los restos de larga datación, que son restos óseos que con frecuencia en los últimos años se han venido localizando de personas asesinadas por las pandillas u otros actores criminales que fueron enterradas, porque en El Salvador ha habido una práctica en los últimos 20 años de asesinatos encubiertos bajo la figura de la desaparición de personas, pero que en realidad son homicidios cuyos cuerpos son inhumados clandestinamente, ¿no? Y que, bueno, ha sido una práctica de las pandillas, pero que han emulado otros actores. Esto está pasando también hoy día, es decir, las desapariciones de personas continúan y muchas de ellas han sido enterradas, inhumadas clandestinamente. Entonces, tenemos ese fenómeno. A partir de ahí se incorpora el tema de la localización de restos de larga datación, que son restos de personas de 6 meses en adelante. Adicionalmente, no se está contemplando los registros de desaparición de personas, pero también muertes bajo custodia y muertes, digamos, por uso excesivo de violencia letal, que en El Salvador en algunos momentos de su historia ha abultado la estadística de homicidio, es decir, estos llamados muertes en enfrentamientos armados, que en muchos casos se determinó por las mismas instancias oficiales que eran ejecuciones extralegales de la policía. Entonces, estos casos no están siendo incorporados. De igual manera, las muertes bajo custodia que hoy día están ocurriendo y que sobre todo denuncian los familiares cuando les entregan el cuerpo, pero no hay un registro, están, digamos, siendo sacadas del registro, con lo cual el registro no es confiable, ¿no? Eso, digamos, en términos del acceso a la información. Adicionalmente, hay una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es esta figura del ombudsman, que está totalmente inhabilitada, es decir, es un peso muerto que ahora no tiene, digamos, ninguna potestad para documentar una denuncia, para acompañar a las víctimas. Adicionalmente, Tania, es importante señalar, bueno, no hay posibilidad de que haya un control jurisdiccional o un control judicial de la actuación del Ejecutivo, es decir, se están cometiendo una serie de atropellos, pero por ejemplo no hay instituciones a donde acudir. Hay más de 6,000 habeas corpus que se presentaron hasta 2024, de los cuales solo 31 fueron resueltos favorablemente, o sea, con lo cual los ciudadanos están desprotegidos en términos de las instituciones. Adicionalmente, como te decía, también tenemos una policía y un ejército que está básicamente actuando de manera arbitraria, violando todos los protocolos, fuera de los marcos legales, que no están sujetos a ninguna investigación, a ninguna sanción. Instancias como la Inspectoría de la Policía o de Seguridad Pública no están investigando ese tipo de casos. Unidades de control, por ejemplo, como la Unidad de Investigación Disciplinaria, en su momento que investigaba casos de abusos policiales, claro, están totalmente neutralizadas. Es decir, no hay una instancia. Una defensoría de los habitantes ni un contrapeso. Absolutamente nada. Es decir, El Salvador llegó a un punto, sobre todo a partir de la captura del órgano judicial, cuando Bukele logra la mayoría legislativa en 2021, en donde todas las instituciones pasaron a ser cooptadas. Hoy día la ciudadanía está en una total desprotección, o sea, no hay ninguna institución a donde acudir frente a un abuso del Estado. Los despidos, por ejemplo, arbitrarios, han habido más de 30,000 despidos del sector público en estos 6 años de la gestión de Bukele. En muchos casos ni siquiera se les ha pagado su indemnización.
Entonces estamos hablando de una situación en donde no hay Estado, no hay contrapeso, no hay instituciones donde acudir. Y ahora, digamos, frente a estas capturas arbitrarias, básicamente las instancias están, instituciones no gubernamentales o los mismos ciudadanos están totalmente desamparados, desprotegidos, porque no hay instancias donde acudir. El caso, por ejemplo, de Ruth, de nuevo, o sea, se están saltando todos los procesos, no se presentó, la sacaron con engaños de su casa, ¿verdad? Porque no llevaban una orden de allanamiento, ya afuera la detienen en ropa de dormir, no le permiten cambiarse, la obligan a cambiarse en el parqueo frente a sus vecinos y así la detienen, ¿verdad? Estuvo incomunicada por más de 24 horas, es decir, sin acceso a su familia, a comunicación con su familia. Y digamos, frente a toda esta arbitrariedad, digamos, ¿a quién acudir? Entonces yo le pregunto, en el caso, digamos, de Costa Rica, de un ciudadana costarricense, ¿no? Acostumbrada con todas las dificultades que podamos señalar, a instituciones que con todas las dificultades funcionan, ¿no? En este país. ¿A dónde se apela cuando el poder absoluto está concentrado en una persona, en donde no tenés instancias de contrapeso que pongan límites a esos abusos, a esos excesos del poder? Entonces hay una situación de desprotección frente a una captura arbitraria, frente a un despido arbitrario. ¿A dónde acudir? O sea, aquí tenemos instancias donde la gente puede apelar y ejercer sus derechos. En este momento en El Salvador no hay una sola instancia que pueda, digamos, garantizar o acompañar el ejercicio de tus derechos. Sí, es muy complejo, ¿verdad? Principalmente porque definitivamente es lo que muchos quieren imitar y los actores políticos, incluso como decía al principio, que están haciendo propuestas en campaña, que ya arrancó una pre-campaña, ya más de uno en todo caso está incluso entregando documentos que son por ley, por cumplimiento, que traen dentro de esos planteamientos recomendaciones que yo por lo menos veo con mucha preocupación, porque sí, hoy tenemos contrapesos que nos atienden. No somos perfectos, pero los tenemos, ¿sí? Claro. Entonces, sí es muy peligroso. Tenemos que cerrar, Janet, porque el tiempo nos ganó, parece mentira, sí. Muy rápido. Pero para hacer un cierre y las claves, no abordamos muchos temas, vamos a tener que hacer otro episodio para poder abordar otros de los muchos temas que están en torno a El Salvador, a lo que está pasando en términos de democracia, de derechos humanos, Estado de Derecho, que no existe hoy por hoy, y que aquí tienen que ponerle más atención a lo que realmente está pasando para no caer en la trampa, ¿no? Exactamente. Algunas de las claves, porque también se ha señalado mucho, él lo dice, Bukele abiertamente, voz en cuello, nosotros somos hoy el país con la tasa de homicidios menor en todo el hemisferio, cosa con la que yo por supuesto no comulgo por todas las razones que ya explicabas. Ciertamente se le ha garantizado a la mayoría de los salvadoreños seguridad, por eso muchísimos están contentos y él utiliza esa bandera. Él ha dicho, bueno, las ONGs ya no van a poder encontrar en El Salvador porque no hay un efecto criminal pandilleril homogéneo, que es el que controlaba, era la gobernanza criminal de todo El Salvador. Y entonces no están contentos con eso, porque lo hemos logrado, ¿verdad? Entonces también de alguna forma se victimiza, pero el crimen organizado sigue operando. Hace muy poco el Faro, que para mí son muy valientes, supongo que ya no están en El Salvador, no deberían de estar en El Salvador por los peligros que corren, pero han planteado cómo Bukele llega desde las alcaldías pactando con organizaciones criminales, lo han dicho abiertamente. Una de las claves para entender, ya para cerrar, qué es lo que sigue, porque hay agentes que en estos regímenes autoritarios se sienten cómodos y están ejecutando en todo tipo de mercados criminales. ¿Por qué? Porque el control, ahora la violencia cambió de actores, ¿no? No son las pandillas, hoy la violencia se ejerce desde el Estado. Pero entonces las organizaciones criminales van a encontrar todos los elementos para poder ejecutar narcotráfico,
trata, tráfico de personas y muchísimos, que podríamos hablar también de todo lo que nos pasa en esta subregión que es tan rica en biodiversidad, madera, flora, fauna, tantas cosas. Pero entonces el crimen organizado sí o sí saca provecho de un régimen como el que tiene El Salvador. Mira, totalmente, y eso también lo vimos durante la guerra, es decir, en la medida en que el distractor pandillas sigue presente y el régimen de excepción ha sido muy efectivo en eso, se saca del ojo, de la mirada, del monitoreo, los graves problemas del país, pero sobre todo también estas nuevas dinámicas, estos procesos de transformación de violencia que se producen cuando, digamos, se contiene un actor criminal de la envergadura de las pandillas, ¿quién llena ese vacío? Pero además, de lo que ya hemos dicho y vos lo has mencionado muy bien, ese vacío, sobre todo de dinámicas criminales, ha sido llenado en buena medida por actores estatales en los territorios, con extorsiones, con abusos de la policía, de soldados, pero también no se ha tocado la criminalidad organizada de cuello blanco. El Salvador hoy día, bueno, ya ha sido durante décadas también un escenario de operación de actividades criminales, de blanqueo de dinero, de lavado, de narcotráfico en menor medida, pero en realidad no sabemos qué puede estar pasando, pero sí han habido, por ejemplo, redes de trata de personas bastante articuladas que operan regionalmente. Criptomonedas, ahora con la adopción de Bitcoin, en su momento también el tema de, ya decíamos, trata de personas, tráfico de armas. Todas estas actividades más asociadas a la macrocriminalidad no se han tocado porque hay que decirlo, pese a toda la parafernalia publicitaria, no hay una política criminal en El Salvador. Es decir, no hay, por ejemplo, fortalecimiento de las capacidades de investigación de estas estructuras. Hay más bien una neblina cognitiva, decía José María Rico, una neblina cognitiva en términos de lo que está pasando, pero también de lo que está pasando con las pandillas, Tania, porque nosotros tenemos un fenómeno de pandillas de 30 años. Las pandillas han sido grupos criminales que han pasado de una expresión, digamos, generacional a grupos de delincuencia, redes de delincuencia organizada, pero también con un perfil político, que además se transformaron en las cárceles. ¿Qué está pasando ahora? Digamos que esa gran cantidad de pandilleros han sido, detenidos, pero además que están compartiendo espacios en cárceles. Yo lo que adelanto es un nuevo proceso de transformación de las pandillas y ahí sí, posiblemente en esa simbiosis con actores estatales, ese nuevo tránsito ya a estructuras de crimen organizado transnacional, de carácter más tradicional, es decir, están transitando posiblemente y bueno, seguramente eso lo vamos a ver cuando con la salida de Bukele se rompe esa hegemonía criminal, entonces van a emerger esos nuevos fenómenos. Hay que decirlo, en muchas de las cárceles ellos siguen teniendo el control, pese a toda esa parafernalia y al, digamos, modelo del SECOT, de manera que yo lo que sí espero o adelanto es que hayan nuevos procesos de transformación criminal que seguramente van a perpetuar los fenómenos de violencia y de criminalidad en El Salvador, que es lo que hemos vivido. Entonces, estas medidas, sobre todo de populismo punitivo y la cárcel como solución, es una falacia. Tú y yo sabemos que realmente estas medidas con el tiempo fracasan, no se sostienen en el tiempo, no dan soluciones sostenibles y entonces emergen nuevamente al no abordar las raíces estructurales nuevas dinámicas en un contexto también de transnacionalización del crimen, de nuevos mercados criminales, con lo cual, digamos, los escenarios son bastante oscuros. El Salvador no ha frenado la criminalidad, más bien está generando condiciones objetivas y subjetivas para que nuevas formas de criminalidad se transformen. Y además el efecto desplazamiento, que es tan peligroso, ¿verdad? Para un país como Costa Rica, donde probablemente vamos a sentir todo ese efecto desplazamiento y el efecto globo, por cuanto los están reprimiendo de esa forma. Yo creería que es muy ya peligroso. Sí, claro, y aquí hay células de pandilleros y también lo hemos señalado y se ha visto. Las autoridades lo señalan muy poco.
por supuesto, porque a ninguno cuando está en el ejercicio le gusta salir a contarle, que me parece tremendo, porque la población costarricense tiene derecho a saber qué es lo que está pasando realmente en este país en términos de crimen organizado, de narcotráfico, de narcomenudeo, entre otras cosas. Pero bueno, para eso estamos en espacios como este, para poder sensibilizar y hablar sobre todo lo que implica un modelo como el modelo Bukele para la democracia, para el Estado de Derecho y también para que salga toda esta lógica de los pandilleros, de estas organizaciones que han nacido en cárceles hacia destinos como Costa Rica. Janet, muchas gracias, nos ganó el tiempo, pero estamos para un próximo episodio porque este es un tema muy grande, hay que abordar muchas aristas. Te agradezco mucho por este primer episodio como tal. Nos vamos a ver muy pronto. No, gracias a ti, encantadísima de estar contigo en este espacio. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y a todos ustedes, como siempre, vayan, compartan esta información, vayan al canal, le dan seguir y nos pueden buscar también en Spotify, donde además de escucharnos, nos pueden visualizar con el video. Entonces sigan compartiendo todo lo que estamos haciendo para poder sensibilizar y nos vamos a ver en un próximo episodio con un tema igual o más de sensible y de importante. Nos vemos pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.